lo que tratan de decirte. Ok, entonces estamos en esta segunda etapa, cuando se destruye toda Jerusalén y entonces están sufriendo la expulsión del seno judío y entonces se va surgiendo esta obra con un sentido etiológico. O sea, la primera se logra escribir esta que dijimos que era tradición oral con un sentido etiológico. Ese es un género literario. ¿Qué quiere decir etiológico? Lo que les dije anteriormente, la construcción de una comunidad que es pues eh, desarrollada o es fundada por una mujer de una vida pues no virtuosa, ¿verdad? Según lo que dice ahí. Entonces, desde esa perspectiva se puede comprender, permítame un momentito que estoy dando entrada todavía. Ok, entonces se puede comprender que no hay en la elaboración del Evangelio de Juan, no hay una sola persona, mucho menos que se llame solo Juan, sino que ya se están dando cuenta ustedes, aquí está en negritas, no hay un solo autor, sino actividad de una escuela o de comunidades en torno a este evangelista. Fíjense que eso pasa igual en Marcos y en Mateo y en Lucas, que aunque se designa que ellos son los escritores, realmente son las comunidades, porque la mayoría de ellos ha muerto cuando se ponen por escrito. ¿Cómo pueden darse cuenta ustedes de eso? Leyendo la introducción de cada uno de los evangelios. Y entonces se van a dar cuenta de que ahí dice en qué momento se escribió y se van a dar cuenta que en ese momento, pues casi todos, incluso Pablo, ya está muerto. ¿Por qué? Porque en el año, desde el 64 al 68, Nerón pues destruye Roma y al final en el 70, pues son ellos expulsados totalmente. Entonces, esa es una parte histórica. Entonces, no es de escandalizarse de pensar de que cuando tenemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que la Biblia puede decir el autor fue este evangelista y este trabajó con, por ejemplo, Marcos con Pedro, Lucas con Pablo. Sí, eso está bien y no es que no sea así. El problema es que cuando se escribió, ellos ya estaban muertos. O sea, entonces, porque murieron entre el año 68 y 70, casi 64 al 68, y las obras se escribieron mucho después. Entonces, desde esa perspectiva hay que comprender que la misión de Jesús, cómo fue sustitutiva por el culto y la práctica del judaísmo. Quiere decir que en el Evangelio de Juan vamos a encontrar a Jesús no tanto en Galilea, sino lo vamos a encontrar más en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque se está sustituyendo un culto, el culto judío con las que tenían prácticas el judaísmo, con la misión de Jesús que las va cambiando todo. La Pascua, tabernáculos, Pentecostés, todo lo va cambiando Jesús. ¿Y cómo lo va cambiando? Se lo va aplicando a él. Por ejemplo, cuando tenían ellos las fiestas de las luces, pues Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo. Cuando es la Pascua, o sea, el paso, y es el Cordero, Jesús es el Cordero. Jesús es el alimento, Jesús es el que rescata, Jesús es el que salva, Jesús es el templo. Este templo lo voy a destruir y lo voy a construir en 3 días. Estaba hablando de su cuerpo. Entonces Jesús va a ir sustituyendo todas las fiestas judías en su persona. Y entonces aquí se va dando todo un contraste con las autoridades judías y al final de cuenta cada signo lo que tiene que ver es la confesión sobre Jesús como Mesías. Se fijan ustedes que la samaritana dice, vayan, vengan, él les dijo todo de mí, ¿no será él el Mesías? Bueno, ese es lo que busca cada una de los signos, la creencia en Jesús porque las manifestaciones, en los signos que hace,
se manifiesta Dios. Entonces, vean que después de un papiro pasan los procesos de escribir los textos de distinta manera. Ustedes pueden ver el anterior, pues es un pergamino, está más fácil de arruinarse. Hay partes que se pierden y eso se tiene que transcribir a otro papiro. Luego vamos teniendo un material más fuerte y así se va desarrollando el otro proceso. Entonces, se va esto que estaba escrito ya en las primeras partes con las tradiciones orales y los signos y las tradiciones básicas de la pasión y muerte de Jesús, pues se le va añadiendo, ¿verdad? Y eso va a ser la segunda elaboración y se va dando más o menos a finales del siglo primero. Y aquí aparecen discursos, ya no solo diálogos, ya aparecen discursos. ¿Y por qué? Porque esos discursos iban a aclarar una serie de confusiones que habían. O sea que aquí van a encontrar ustedes como una apologética. Apología es la defensa del Evangelio. Entonces aquí las comunidades ortodoxas, las que guardan la recta doctrina, tratan de corregir las desviaciones que van teniendo sobre la persona de Jesús y que esas desviaciones se van a llamar herejías. Y entonces se van dando, en esos relatos se van a ir añadiendo palabras, se van a ir pues añadiendo discursos que, o dichos cortos de Jesús, que a veces se vuelven de esos dichos cortos que encontramos en los sinópticos, se van a dar grandes discursos. Un ejemplo es el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que prácticamente en los sinópticos es la última cena. Y en los sinópticos la multiplicación de los panes y la última cena están en dos momentos diferentes. Sin embargo, en Juan están juntos, porque no hay última cena en el Evangelio de Juan. Entonces, la institución de la Eucaristía está en la multiplicación de los panes. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ir comprendiendo y darnos cuenta. Fíjense que por qué estoy haciendo esto, tal vez a ustedes les va a parecer difícil, pero es necesario comprenderlo, porque el Evangelio de Juan no es difícil de entender si uno logra captar estas varias elaboraciones que se van dando. Entonces, por eso dice aquí, el resultado de estas añadiduras de los diálogos, que a veces no son diálogos, son monólogos, porque Jesús empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y parece que nunca termina de hablar. Y está hablando de varios temas, no solo de uno, como que se saltara de uno a otro. Y por eso la gente dice que no comprende, pero no lo comprende porque lo lee superficialmente. Pero si se pusiera hasta con un lapicito a decir, bueno, este es un tema y aquí está hablando de este tema y ahora cambió de tema y ahora se pasó a este otro tema. Entonces, entendería el Evangelio de Juan. De hecho, toda la Pascua, los 50 días de la Pascua se lee Juan. Pero es muy triste que se lea Juan los 50 días de la Pascua y que nadie entienda nada. Entonces, aquí vamos dándonos cuenta de que el resultado que tenemos en el Evangelio de San Juan, ya con la segunda elaboración, que la gente dice que es muy teológica, que es muy profunda, que es muy abismal. Bueno, dice muchas cosas, pero lo que está diciendo es que no la entiende. Eso es lo que está diciendo. Y entonces nosotros tenemos que esforzarnos para entenderlo, porque si Dios habla, nosotros debemos entender qué es lo que dice. Y si ese proceso de elaboración entró en el canon y nos llega a nosotros como verdad revelada, pero fíjense que tienen que irse dando cuenta de que va teniendo procesos de siglos. No es una obra que a la semana siguiente sale de otra manera. Dice aquí, va teniendo ese carácter sapiencial. Cuando las personas dicen es que es muy teológico, es que es muy profundo, lo que es sapiencial, es una literatura que va dando sabiduría, conocimiento, y que nosotros lo tenemos en los salmos, ¿verdad?
hay mucho de eso. Bueno, entonces aquí ya encuentran ustedes la última, que es como un glosario, que es el que ya nos llega a nosotros. Todo lo que, las incongruencias o todas las cosas confusas que nosotros podamos ver, que viene una narración y como que se corta y entra un diálogo y como que se corta y entra un discurso y el discurso es otro tema. Bueno, todos esos nosotros lo entenderíamos con el texto que tenemos ahora, cuando ubicamos todos estos procesos. Y aquí vamos viendo que esto se va dando casi a la segunda mitad del siglo II y se van dando también añadiduras. Bueno, eso tampoco es, también pasa en el Evangelio de Marcos, le decía yo a ustedes, aunque el Evangelio de Marcos pareciera que es el primero que se escribe y este es el último que entra en el canon y no entra fácilmente como entraron los sinópticos, entró con dificultades por ese largo proceso de elaboración que tuvo. Entonces, acuérdense ustedes que la iglesia, la jerarquía, como madre y maestra, busca guardar el tesoro de la fe. Y lo que le interesa es realmente transmitir quién es Jesús de Nazaret, sin quitarle ni ponerle, sino que nosotros captemos esa realidad que en sí es un misterio y que decíamos hace 8 días que por lo menos podemos intuirlo, pero no podemos mutilarlo, no le podemos quitar la humanidad, ni tampoco podemos decir que, bueno, que durante un tiempo él solo era hombre y después se volvió Dios. No, ya el Evangelio de Juan explica eso. Desde el principio, desde la eternidad existía la palabra estaba en Dios, la palabra era Dios. Okay. Ahí hay una definición, ¿verdad? Lucas lo va a decir de otra manera. Lucas lo va a decir lo mismo que está diciendo Juan, lo va a decir Lucas en el género literario de la anunciación a María. Es un ángel que le dice a María que va a tener un hijo que es obra del Espíritu de Dios. Okay. Y Mateo lo va a decir de otra manera. Es en sueños, José va a saber que ese hijo que espera María, que no es de él, es hijo del Altísimo. Y Marcos no va a decir nada de eso, pero el primer versículo va a decir, esta es la buena noticia, o sea, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ahí está sintetizado quién es Jesús, es el Cristo, el ungido, el elegido, en el que se cumplen todas las promesas. Y entonces, desde el principio no va a hablar como nación ni nada de eso, tampoco va a hablar de apariciones, solo va a hablar de su ministerio y de sus gestos y de sus palabras, de sus acciones. Entonces, estos procesos nosotros los tenemos que tener en todo el Evangelio, porque eso no es solo en el capítulo 4, es en todos los signos y luego en la segunda parte del libro es llena de discursos, discursos muy largos, que la liturgia pascual nos la ha llevado en partes. Esas partes, saben ustedes que se llaman perícopas. Entonces, va continuada la lectura. Cuando uno va a misa todos los días, va continuada la lectura. Y cuando va solo los domingos, pues va un poquito continuada, pero quitando algunos versículos, porque si no, eso no abarcaría los 50 días o las 7 semanas, los 7 domingos que tiene la Pascua, ¿verdad? La fiesta de la Pascua. Y es importante que nosotros entendamos por qué en la Pascua, en la liturgia de la Pascua, se lee solo a Juan. Es importante que entendamos eso, porque aquí es nosotros captamos desde el mensaje que está transmitiendo todos los procesos históricos que se han desarrollado después de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y cómo las comunidades no se forman de una manera fácil, ni tampoco las personas que las fundan o las forman o que convocan sean las más virtuosas. Son las personas que se convierten,
O sea, son los discípulos, son los que siguen a Jesús. Y acuérdense que los sinópticos dicen, que no lo va a decir Juan, pero dicen los sinópticos, no vine a los sanos, sino a los enfermos. Entonces, es importante captar todo esto. Está en los cuatro evangelios, pero que en el evangelio de Juan está desarrollado de una manera diferente. Díganme cómo vamos hasta aquí. ¿Cómo vamos? Porque aquí terminamos las cuatro elaboraciones. Yo quisiera que aquí me digan preguntas o qué se les ocurre. Porque lo mismo pasa con las cartas. Aquí tenemos otros escritos de Juan que pertenecen también a un periodo largo, ¿verdad? Y tienen el mismo proceso, las tres cartas. Pero pues no voy a entrar a ellas sin que quede claro lo que hasta ahorita estamos viendo. ¿Qué me dicen? ¿Qué dudas, preguntas o cómo están? Cuéntenme. Y aprovechemos que aquí están los padres Alfredo, el padre Alfredo y el padre Esvin, para que nos ayuden también si nosotros tenemos aquí dudas. ¿Andan por ahí todavía o ya no? Por aquí andamos todavía, licenciada. Ah, bueno, ¿y Al cómo menos vamos? yo, Ajá, al menos yo he entendido, he comprendido que eh, todo ese proceso de escribir los evangelios pasó por diferentes manos, muy bien, que no es un solo autor, sino son varios autores y que hay incongruencias, que hay añadiduras, que hay eh, cosas que quitaron, que pusieron para que nosotros ya conociéramos el evangelio actual. muy bien, Entonces, yo pienso que sí hemos, al menos yo, he comprendido bastante. perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. A mi juicio todo está claro. Ay, perfecto. Me parece muy interesante el trabajo, la tarea que nos dejó, porque eso sí nos hace ahora sí que enfocarnos en lo que es la lectura de cada capítulo, podemos decir, ¿verdad? Y poder ahora sí que ver el mensaje que va enfocando cada capítulo o los signos que usted ya ha mencionado. Entonces es bastante interesante. Muy bien. Gracias. A usted, gracias, Raúl. Sí, Víctor. Sí, en el recorrido por esta tareita, que parecía una tarea tan simple, pero no era tan simple, porque desde esos pequeños puntos de reflexión, algo que me Ajá, llamó a mí bastante la atención, y con un compañero lo estábamos viendo, que incluso nos fuimos a un mapita, porque en el ajá, pie de página de la Biblia de Jerusalén dice que Jesús pudo decidir pasar por Samaria o no pasar, ajá, él estaba regresando. sí, Entonces, ese primer contexto, el contexto donde digamos que él podía decidir o no. Y luego esta figura de los maridos, que también lo marca el pie de página como una cuestión politeísta que tenían los samaritanos. Eso me encantó bastante porque muchos dirían, ah, pues está hablando del matrimonio, del pecado, vivir en pecado, cosas así, pero lo interesante de esta profundización del texto, porque ahí hablaba de que era como que los dioses, las diferentes pueblos de Samaria tenían cada uno su dios, entonces por ahí enfocándolos de esa parte, y yo me enriquecía mucho y digo, ah, ahora ya sé por qué Betsaida insiste tanto. Lean el pie de página, lean el pie de página, porque ahí va explicando profundamente el texto. Y me llamó la atención que usted al final cierra con broche de oro donde dice, si la catequesis se entendió leyéndolo rápido, pero es que es un texto que imposible leerlo rápido y entender la catequesis, hay que profundizar porque son muchos puntos de reflexión donde entra esa formación que Jesús daba y que nos damos cuenta de que Jesús no respondía sí o no, sino que contextualizaba como que dándole vueltas a todo, porque ¿cómo se le ocurrió hablar de maridos? Refiriéndose a los dioses, por ejemplo, en una interpretación, pero así lo entendió rapidito la samaritana y dijo, ah, me relató mi vida. Entonces, pero encontré... fíjese, excelente su comentario, Víctor. No sabe el gusto que me da. Porque sabe una cosa, el tema de los maridos, fíjese bien la relación.
en el contexto judío, porque hay que ubicarse en ese contexto, judío histórico. ¿Por qué realmente los samaritanos y los judíos tenían enemistad? Es una cosa muy sencilla. Acuérdense que cuando se dice de Jesús, era Galilea de los paganos. O sea, la parte donde nace Jesús, Nazaret, era considerada por Israel, por Jerusalén, por los judíos de Judá, Jerusalén, Galilea de los paganos. ¿Por qué? Hay que irse un poquito a la historia y hay que irse un poquito a la ruptura, al cisma que hubo cuando el reino de Salomón se dividió en norte y sur y fueron desarrollándose. Yo les dejé a ustedes un panorama bíblico y en ese panorama bíblico que yo les dejé, ¿se recuerda, Víctor? Yo dejé ese panorama bíblico allá en San Marcos y ahí está cabal la ruptura de los dos reinos, norte y sur, y los invasores que fueron durante el reinado que tuvo el norte y el reinado que tuvo el sur, que van en dos líneas así horizontales, el periodo que duró cada rey y, las alianzas que hicieron los reyes con los imperios que estaban dominando en esa época. Es decir, los reyes del norte hicieron alianzas. El tema de la Sagrada Escritura es un tema de alianza, por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, entendiendo testamento como alianza, antigua alianza y nueva alianza. Entonces, el problema del Samaria es que hizo alianzas con 5 imperios, y ahí lo dice en las notas de pie de página, qué imperios fueron. Y si usted se va de esa nota de pie de página, se va al Antiguo Testamento, va a encontrar la historia, cuáles fueron los imperios y cuáles fueron las alianzas. ¿Y cuál fue el problema entonces de Samaria? Que perdió la identidad. Entonces ahí hay una analogía con los 5 hombres. Tener 5 hombres para una mujer significa perder su identidad, perder su dignidad. Perdió. Y por eso le dice Jesús, fíjense que en lo que leímos, a ver si recuerdan ustedes, y el que tienes ahora no lo es tampoco. ¿Y quién era el que estaba, qué imperio estaba dominando en ese tiempo? Era Roma. Roma. Entonces los maridos en el contexto histórico fueron los imperios que dominaron a Samaria. ¿Pero por qué? Porque ellos hicieron alianza con esos imperios. Y entonces se les olvidó que ellos ya tenían un dueño, que ellos en el Sinaí tuvieron un dueño. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Que cuando entraron a la tierra prometida, Josué les dijo, pues mi familia y yo serviremos al que nos ordenó, al que nos hizo pueblo. Y todo el pueblo dijo también nosotros. Pero la historia no fue así. Entonces, al poco tiempo, pues hubo muchos cambios, se pierde la identidad. Cuando se pierde la identidad, entonces andamos vagando. Y Judá, o sea, Jerusalén, Judá, la parte sur, entendía eso. Ya había intentado por todas las maneras del mundo no hacer alianzas con ningún imperio, pero sucumbieron también porque se fueron al exilio con Babilonia. Entonces, los dos imperios sucumbieron, pero en este momento histórico, pues se supone que ellos se restituyeron. Esa historia está con Esdras y Nehemías. Fíjense, es que cuando nosotros leemos los evangelios, y es lo que dice Jesús a los caminantes de Maús, las escrituras hablan de mí. Nosotros no podemos entender a un judío que está enseñando hace 2000 años a su pueblo judío y nosotros no entendemos ni las tradiciones, ni la cultura, ni nada. ¿Cómo queremos entender a Jesús?
pero en las notas de pie de página están las conexiones y en el margen están las concordancias. Entonces yo estoy leyendo, pero no debo leer solo superficialmente. Debo entrar al texto, ver qué me dice, ver las notas, ver las citas y luego irme al Antiguo Testamento a donde me manda y entender. Entonces aquí hay una analogía. En los dos casos, tanto Samaria como pueblo y tanto la mujer samaritana como persona individual han perdido la identidad. ¿Y qué hace Jesús? Devolverla, porque eso es lo que hace Jesús, restituye, dignifica, libera. Y entonces se queda ahí 2 días. Y entonces la gente ya no cree por lo que dice la samaritana, sino porque ya cree por lo que Jesús dice. Es un gran signo, no me digan que no, pero hay que entenderlo y hay que darse cuenta toda la riqueza. Y eso que ahí todavía no hemos entrado a los diálogos, no hemos entrado a nada porque se va a hablar de más, se va a hablar del culto. Habrá un momento en que el culto sea en espíritu y en verdad, porque la mujer le va a preguntar, fíjense que eso no lo leímos en la tradición primera. ¿Dónde debo dar culto entonces a Dios? Le pregunta a la mujer, eso no lo leímos, esa es una añadidura. Y si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías a mí agua. Entonces ahí está hablando de otro tema. ¿Sí se fijan? Hay varios temas ahí. Nosotros solo utilizamos la estructura original que dice es un relato etiológico, o sea, la formación de una comunidad. Pero luego hubo añadiduras que se hicieron a través de diálogos, a través de discursos, a través de algún discurso, aunque sea pequeñito. Por ejemplo, el del templo, ¿verdad? Habrá un momento en que se le va a dar a Dios culto en espíritu y en verdad. O sea, realmente conscientes de quién es Él y quiénes somos nosotros. Que ese culto va a ser auténtico porque no vamos por las cosas de Dios, sino como dice el Señor mío Jesucristo, por ser quien Él es, porque es Padre, Señor, Creador y Redentor, por ser eso, no por lo que da, por lo que es. Entonces, ese es el principio. Y se supone que cuando nosotros estamos oyendo, por ejemplo, los últimos discursos, pues eso Jesús les dice a sus apóstoles, tengo que regresar al Padre para que el Espíritu venga a ustedes y les aclare esto que no han entendido, es el Espíritu que los aclara, para que luego ustedes aclarados y con la ayuda del Espíritu den testimonio, pero el testimonio no es ir a contar, me pasó esto, me pasó aquello, aunque fíjense ustedes que aquí la samaritana va y dice, me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Ese es el testimonio. Lo que hizo, pero que lleva a Jesús a que la persona diga, no, realmente lo que dijo el centurión, verdaderamente este es Dios. Sin él yo no hubiera podido hacer nada de esto que estoy haciendo. Ese es como el punto a donde se tiene que llevar el signo, ¿verdad? Y eso no entra solo como un tema de estudio, sino que parte de la propia vida. Si en la propia vida nosotros creemos que somos tan autosuficientes para hacerlo todo, pues entonces difícilmente vamos a encontrar que ahí es donde tenemos la parte primordial del señorío de Dios en nuestra vida. Bueno, de todas maneras, el Evangelio de Juan tampoco habla del reino de Dios. Si se fijan ustedes, aquí no se va a hablar, porque las parábolas eran eso. ¿Cómo anuncia Jesús el reino de Dios? Pues en el Evangelio de Juan no hay reino de Dios, pero sí hay manifestaciones de Dios en la persona de Jesús, y eso es en los sinópticos el reino de Dios. Entonces tenemos que ir viendo todas esas diferencias. Miren, como dijo el padre Esvin, hay que leer. Si no leen, no, con solo esta clasecita no se puede, ya para ajustes entran tarde, menos todavía, y se nos va la luz, peor todavía.
Entonces ya ven ustedes todas las inconveniencias. Ya nos quedan solo unos minutitos para que se vuelva a cortar. 9 minutos, si tienen otras dudas, preguntas, pero muy bien, Víctor. Muy bien. Licenciada, ¿Qué manda? yo tengo una pregunta. Parece que también hay que tomar en cuenta que cuando estos pueblos dominaron a Samaria, se mezclaron con ellos Pues y claro, surgieron prácticamente otra, otra forma de pensamiento. pues En cambio, los judíos creo que ellos sí mantuvieron una sola, no se mezclaron con con los pueblos dominados. Ellos creyeron, como usted decía, en un monoteísmo, pero también creyeron y mantuvieron su hegemonía judía, no se mezclaron. bueno, no tanto, porque al final de cuentas hay que leer un poco a los reyes. Claro que sí lo hicieron un poco. Tardaron un poquito más porque Samaria sucumbió más o menos en los años 700 antes de Jesús, 720. Y Judá se fue al exilio en el 586. Hay como Judá duró como 250 años más. Primero fue, como dirían los jóvenes, valiosa María, se fue la parte norte, se fue rápido por las alianzas y porque, como usted muy bien dice, se mezclan y se hace sincretismo. Y como no podían ir a Judá a darle culto a Dios, eso está en el libro de los reyes. Ellos hacen sus templos, Siquén y Betel, y ahí ponen sus figuras y la gente, pues ya saben lo que pasa con las figuras, ya eso lo hablamos el año pasado. Entonces, las imágenes, pues un poquito se distorsiona a veces y tenían un sentido diferente, pero luego, pues eso fue lo que pasó con Samaria. Se mezcla con otros cultos, con otras ideas, y al final, pero eso no solo pasó con Samaria, pasa con toda la parte de Galilea. Por eso dice de Galilea de los paganos, que era la parte norte que había sido, pues, que había sucumbido con todos estos imperios invasores. Y estos imperios habían estado ahí, se habían ubicado, se habían estacionado en esta región. Esa sí fue una característica de Judá, que Judá se fue al exilio. No, Babilonia no se fue a quedar a Judá, sino que se los llevó al exilio. Una parte se quedó, que fueron pues los trabajadores, se quedaron con Jeremías, pero la parte que se fue con Ezequiel. Entonces hay como dos momentos diferentes, pero al final de cuentas es la misma historia. Los dos reinos sucumben, los dos reinos terminan. Y es hasta con Esdras y Nehemías que vuelven a encontrar, y ahí, fíjense, ahí es donde entra otra vez el Deuteronomio, porque tienen que volver a reinterpretar la historia. Pero acuérdense, el Deuteronomio está escrito en el Pentateuco, pero la reflexión es hecha ¿cuándo? 400 años antes de Jesús. ¿Por qué? Cuando Porque el dominio de Babilonia aparece, licenciada, sí, porque lo que pasa es que el exilio fue para Israel casi lo mismo que fue la estadía en Egipto para las tribus de Jacob, que fue igual de terrible. Perdieron todo, las promesas de Dios, ellos sintieron que las habían perdido totalmente. Y entonces no tenían esperanza. Ahí es donde funciona Ezequiel dándoles esperanza, dándoles sentido de que cambien, de que vuelvan, y entonces van haciéndole caso. También el tercero Isaías, que es en ese contexto. Tenemos a los profetas que aunque usan un lenguaje que también hay que comprenderlo, pero que el objetivo es que se recuerden que Yahvé ha hecho promesas y que las promesas de Yahvé no hay manera que se rompan. Y aquí, justamente, el Evangelio de Juan, pues va a poner eso, como Jesús no solamente es el Mesías, no solamente, el prólogo ya ha dicho, es Dios. Es que eso es lo interesante de este Evangelio. En el prólogo ya encontramos la revelación. Jesucristo es Dios, pero luego en los signos
vamos encontrando poco a poco cómo va teniendo esas manifestaciones para que el pueblo entienda que es Dios. Es exactamente, mire, es algo parecido cuando muere Juan Pablo II. La gente entera dijo, el pueblo que estaba ahí en el atrio, en el campo ese donde sale el Papa, la gente que se reúne ahí dice, santo súbito. ¿Qué es lo que está diciendo? Este hombre que se está muriendo es un santo. Todo el pueblo lo reconoce como santo. Entonces, lo mismo pasó con Jesús. Las manifestaciones, los signos que hizo Jesús, pues estos demuestran que, que Dios estaba en él y al final de cuentas que él mismo es Dios. Entonces, de eso se trata el Evangelio de Juan, de encontrar toda su humanidad que no se rompe con la divinidad, sino que se va desarrollando y las comunidades van entendiendo quién es Jesús de Nazaret. Y a Marcos dice, es Jesucristo, es el Hijo de Dios, porque eso dice el primer versículo. Este es el principio del anuncio de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, no solo es Mesías, Hijo de Dios. Okay. Entonces, nosotros tenemos que ir entrando en ese lenguaje bíblico, en ese mundo bíblico, no solo superficialmente, sino como en un mundo, irnos introduciendo en él por una cosa muy sencilla. Si ahí dicen que es palabra de Dios, y si Dios nos habla, pues yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para entenderlo, creo yo. Y no solo ir a misa para escucharlo y ya salí, ya cumplí, no entendí nada. No, porque yo tengo que responder a lo que Dios me dice. Y si yo no entiendo, ¿cómo? ¿Cómo respondo? Bueno, entonces tenemos un minuto, se va a cortar. ¿Algo que quieran añadir? Buenas noches, licenciada. Soy Ángela Hola, Romero. hola Yo Ángela. solo quiero hablar del versículo 10. Ajá. Jesús le contestó, si conocieras lo que Dios te quiere dar y quién es el que te pide de beber, tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y Ujú. yo, a mi criterio, ¿verdad? Pienso que el agua viva, pues es la salvación que él le quería dar y lo que me llamó la atención, ¿verdad? De Jesús, que no hubo condenación ni discriminación, sino que hubo conversión y salvación. Gracias. Muy bien, Ángela, muy bien. Y entonces imagínense que la misa termina diciendo siempre, vayan y hagan ustedes lo mismo. Así termina la misa. Todas las misas dominicales y de diarias, vayan y hagan lo mismo. No juzgar, no condenar, no criticar. Es eso que hace Jesús, no es solo para que lo admiremos en él, sino para que lo encarnemos nosotros. Digo yo, ¿o no? Sí, porque nosotros como seres humanos, pues sí señalamos y condenamos, ¿verdad? Pero Jesús no. Ah, pero nosotros por eso es el cambio, tenemos que cambiar, no quedarnos así, porque Jesús Sí, era humano también, ¿o no? O volvemos otra vez a lo mismo. Es humano, es un proceso humano, que no señala, no condena, no juzga. Eso es lo que está explicando Juan. Jesús es un hombre y como hombre, ¿cómo actúa? Por eso Juan Pablo II, de tan humano, de tan hombre, de tan perfecto,